Cerca de las 6 de la mañana del lunes 20 de junio del 2021, Gregorio Facio recibió una llamada a su teléfono celular cuando descansaba junto a su esposa y sus hijos en Saltillo. Esa llamada cambió su vida y la de su familia, pues una semana después, el 26 de junio a las 9:30 de la noche, murió víctima de un derrame cerebral que, a decir de su esposa, le sobrevino por la alteración que sufrió tras atender esa comunicación. A poco más de un año de estos hechos, este es el testimonio de Brenda de Facio, su viuda, quien accedió a platicar con Grupo Región y a revelar una historia de ingratitud y traición hacia su fallecido esposo por parte de Lenin Pérez Rivera, líder moral de UDC. En esta entrevista, Brenda narra paso a paso las últimas horas de su esposo, las promesas hechas y hoy incumplidas, y frontal denuncia que la llamada de Emilio de Hoyos, actual alcalde de Acuña, fue la que llevó a la muerte a Gregorio Facio. Bien, estoy con la señora Brenda de Facio, porque así es conocida. Sí, así es. Hace poco más de un año, Brenda, en junio, si no mal recuerdo, falleció Gregorio Facio, su esposo. Sí. Después de un periodo de algunos días en que estuvo luchando por sobrevivir, después de tener una complicación, entiendo, de carácter cerebral, ¿verdad? Así es. Hay toda una historia detrás de esto y hay toda otra historia después de esto, que a mí me gustaría retomar de voz, de una protagonista que vivió en primera fila estas dos partes de la historia, la de antes y el después. Uh-huh. Le diría rápidamente, descríbanos quién fue Gregorio Facio. Gregorio Facio fue un hombre muy, muy inteligente. Y lo digo porque lo conozco desde la secundaria. Uh-huh. Tenía una forma de realizar las estrategias o de ver el mundo de diferente forma. Uh-huh. No es porque sea mi esposo, era un tipo muy inteligente. Uh-huh. Le apasionaba la política desde muy joven, desde los 17 años empezó Uh-huh. con su papá a militar en un partido. Hablabas con él de política, le brillaban los ojos, Uh-huh. y de religión, Uh-huh. pero de cualquier otro tema que pudieras hablar con él, siempre encontrabas una respuesta. Era un maravilloso padre, porque a pesar de que fue muy pesado su trabajo, Uh-huh. siempre estuvo al pendiente de sus hijos, ya sea viniendo Uh-huh. en sus cumpleaños, el día del padre o por teléfono. Siempre estuvo. Él se especializó en el ámbito electoral. Ese era su pasión. Era un operador político. En los últimos años, que es donde empieza esta parte de la historia, él se adhiere a este partido, Unidad Democrática de Coahuila, a trabajar de manera directa con Lenin Pérez Rivera, el presidente o líder moral, o dueño, como le podamos llamar, de la UDC. ¿Cómo fue esa etapa, Brenda? Él estaba trabajando como maestro. Uh-huh. Su vida la llevaba como maestro. Y recibió una invitación por parte de un exalcalde de Allende, uh-huh, para trabajar en su campaña. Nosotros llegamos aquí a Saltillo, porque somos de Piedras, uh-huh, a petición y de un amigo, uh-huh, muy querido de Gregorio, uh-huh, que nos invitó a trabajar. Y después se termina la administración y recibe la invitación. Uh-huh. Se va a trabajar unos meses, uh-huh, y se regresa, termina la elección y se regresa. A esta persona, uh-huh, Antero Alvarado, uh-huh, lo invita a participar de lleno en UDC, uh-huh, y le propone presentarle al líder moral, como le llaman, Lenin Pérez. Que era un hombre, ahí por lo que dice de esas
arranques que tenía, despertar a medianoche y apuntar. Eso, era un hombre, quienes tuvimos oportunidad de conocerlo, era un hombre de mucho trabajo y que se apasionaba por lo que hacía. Su fallecimiento viene poco tiempo después de lo que, pues creo que no es un secreto para nadie, fue una de las elecciones más competidas que hubo en Acuña, particularmente por referirnos, porque ese es el contexto en el que se da una parte de esta historia. Va como candidato de UDC y de Morena Emilio de Hoyos, y junto a él, haciendo campaña y trabajando en esa área, estaba Gregorio Facio. Ganan la elección, una elección, repito, muy apretada, ¿y qué viene después, verdad? ¿Qué viene después de que ganan? Pasando por toda esta trayectoria que ya había hecho Gregorio junto a Lenin, junto a Emilio y en general con la Unidad Democrática de Coahuila. Pasa la elección y ¿qué ocurre? Cada elección era lo mismo. Yo creo que las esposas de los políticos son de pensar lo mismo. Era ya nos vamos a divorciar. Porque era muy estresante para nosotros y había muy poquito tiempo para nosotros. Y como lo dice, Gregorio viene de una escuela de antes, de donde había valores, principios y lealtad. Ideales y lealtad. Exactamente. Él era completamente leal. Muchas veces le dije, esto ya no va a funcionar, salte por favor, porque nadie nos va a ver, nadie nos va a cuidar, nadie va a estar con tus hijos, pero era una pasión increíble que tenía y una lealtad que aún no entiendo por Lenin. Inclusive en un mensaje me dice, yo le digo, por favor regrésate ya, no hay nada que hacer. Y él me contesta, no puedo, Brenda, no lo puedo dejar solo. Era la lealtad que él tenía. Después de esta elección, él viene al Día del Padre, porque yo siempre le exigía que estuviera en cumpleaños, el Día del Padre, Día de la Madre. Fechas importantes con la familia. Les dio el tiempo de calidad a mis hijos, a nuestros hijos, que pudo. Fue un papá presente siempre, y si no era por teléfono. Llega él, celebramos el Día del Padre. Al día siguiente, él ya tenía que estar en Acuña, porque estaba desarrollando el plan de desarrollo de Emilio. Nosotros ya teníamos planes de irnos a Acuña. Había una promesa de Emilio de Hoyos de integrarlo a la administración municipal, pues ya habían ganado la alcaldía, ¿no? Sí, él ya le había comentado a Lenin, curiosamente, que era la última elección. Y me dijo a mí, esta es la última elección, Brenda, y nos vamos y nos quedamos en Acuña o en Piedras, que es donde tenemos nuestra familia. Buscamos casa en Acuña y en Piedras, con la promesa de que Emilio nos fuera a dar trabajo a los dos, porque siempre habíamos trabajado en equipo. Ese día estaba lloviendo muy fuerte. Él siento que se levanta y baja a hablar por teléfono. Cuando mi hijo sube y me dice, ven porque mi papá está muy alterado. Estaba hablando con alguien por teléfono. Y me reservo la persona porque él sabe muy bien quién es y de qué forma le falló. Porque esa llamada fue para decir que ya no estaba él en ese equipo, que ya no lo iban a necesitar. Pienso yo que fue muy fuerte porque había mucha presión en esa elección. Todos dicen, y en el homenaje dicen, es que él ya estaba enfermo, él ya estaba muy enfermo, él se veía muy enfermo. Lenin lo dice. Y yo me pregunto, si estaba tan enfermo, ¿por qué no le acercaste a un médico? Si lo viste tan mal, porque él dice en el homenaje, es que él necesitaba un médico. Si era su amigo, le hubieras acercado a un médico. Ahora, si no lo considerabas un amigo y era tu empleado. Ese día, al recibir la llamada, él se desplomó, estaba en el sillón y le digo a mi hijo, vamos a llevar a tu papá al hospital.
siempre había subidas y bajadas de azúcar. Y eso me lo van a decir. Yo pensé que era uno de eso, que le había subido la presión o le había bajado, le subido el azúcar, etc. Yo lo vi muy mal, muy mal. Como pudimos nos lo llevamos, estaba lloviendo. Y lo más cerca de aquí de mi casa, su casa, es el Hospital Muguerza. Yo lo ingreso al Hospital Muguerza con la presión de 300 y feria, con azúcar a 400, todavía consciente, pero desvariando. Lo meten a urgencias, lo revisan y yo tengo mi cardiólogo en Muguerza, Mauricio Cortés. Yo le hablo y le digo, por favor ven, porque mi marido, yo sentía que era un infarto, por cómo lo veía. Por los síntomas. Ajá. Él me dice, estoy en Monterrey, pero te voy a mandar a un amigo. Llega el doctor Alejandro, que también es muy buen cardiólogo. Lo empiezan a valorar, llega el neurólogo, empiezan a tratar de bajarle la presión. Y me dice el neurólogo, vamos a esperar porque trae un isquemia, un pequeño como que moretón en el cerebro. Le dije, sí, está bien. Dijo, nada más que ya eso era a las 6 de la mañana. 7 de la mañana empiezo a hablarle a Lenin, a Emilio, Edgar, Tania, todo mundo. Nadie me contestó. Ya a mediodía me contesta por mensaje Lenin, ¿qué pasó? Le dije, necesito que me ayude porque a Gregorio le dio un infarto. Me dice, ahí va Edgar. Edgar González. Tarda en llegar, llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Entra a verlo. Me dice, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, no te vamos a dejar sola. Todo va a estar bien. Los médicos me dicen, hay que pasarlo a terapia intermedia porque está grave. Para entrar hay que dar un depósito. Y es donde le digo a Edgar, ¿qué voy a hacer? Porque no cuento con ese dinero. Me dice, espérate, vamos a hablarle al jefe. Pasaron horas y horas y horas y era el tiempo de Gregorio. Yo le decía, es que estoy perdiendo tiempo. Hablo con mi cardiólogo y le digo, por favor, ayúdame. Necesito que internen a mi marido ya, pero solo no traigo dinero. Dime con lo menos que pueda entrar. Arregló todo, entró. UDC me presta el dinero, que fueron 50,000 pesos, para poder entrar yo. Lo atienden ya en intermedia, ya aún no le bajan la azúcar ni la presión. Estuvo consciente y a las 3 de la mañana empieza a desvariar. Yo ya veo síntomas que no eran normales. Viene el neurólogo y le dan un sedante porque él estaba muy agresivo. Le dan un sedante y se queda dormido. Yo lo trato de despertar a las 6 de la mañana, lo muevo y no reacciona. Entonces le digo a la enfermera, háblale al neurólogo porque esto no es normal. El enfermero lo sacudía y no. Viene el neurólogo y me dice, tengo que hacerle una resonancia. Entra a la resonancia, regresa y me dice, es que tiene un infarto en el cerebelo, en el tallo cerebral. Necesito operar ya. Para esto ya había llegado una abogada de UDC para decirme, vamos a llevarlo al ISSSTE. ¿Por qué no lo llevaste al ISSSTE? Le dije, porque se me hubiera muerto. Además, me dice, ¿y de dónde vas a sacar dinero? No sé de dónde voy a sacar dinero, pero entiendes, mi compañero, el amor de mi vida, mi amigo, mi cómplice, mi guía, todo, hubiera hecho hasta lo imposible para que él estuviera bien. No me interesó saber de dónde iba a sacar el dinero, no me interesaba. Además, tontamente yo pensé, pues Lenin me puede ayudar. Lenin me puede ayudar, Emilio me puede ayudar. Mucha gente que trabajó con él puede ayudarme. Me prestan ese dinero, entra, lo operan y me dicen que lo tienen que entubar. Y pasamos una semana
viendo entre si despertaba o no despertaba, si había actividad cerebral o no. Hubo actividad cerebral y a nosotros nos dio esperanzas. En ese inter llegaron de Acuña el Lenin, Edgar ya estaba, Muruaga, Gustavo, su chofer, para ver cómo estaba. Más bien para ver cómo iba a quedar. Porque entre unas pláticas que escucharon mis familiares, estaban pendientes de cómo iba a quedar Gregorio. Ya se estaban peleando por el puesto de Gregorio. Inclusive yo estando en la sala de terapia intensiva con el muy grave, viene una persona y me dice Lenin que le des la computadora y el teléfono de Goyo. Le digo yo, ¿para qué? No, es que por seguridad. ¿De qué o de quién? Le digo, yo en ese momento estaba en shock. Su hermana fue la que se encargó y dijo, yo resguardo esto, no se les va a entregar nada. Yo le decía, ¿por qué si no se ha muerto? ¿Por qué si yo tengo la esperanza de que él va a vivir? ¿Me estás pidiendo eso? Siempre me reclamaron el por qué no había mandado al ISSSTE a Gregorio. El neurólogo les dijo, él ya no se puede mover, ya no lo pueden mover. Así pasaron una semana, hubo mucha gente en Acuña. Su equipo de trabajo comenzó a apoyarnos económicamente. Empezaron a mandar donativos a mi cuenta y empezó a llegar el dinero. Con eso pagamos la operación y todo lo que conlleva eso. Pero no solo fue Acuña, fue amigos priistas, amigos de todo tipo, amigos de siempre, de Piedras, de Acuña, de todo el estado, de San Pedro, de Viesca, de Torreón, de todo. Ahí ya no importaba si era candidato de un partido, candidato de otro, ahí se trataba de ayudar al amigo. Ahí es donde vemos quiénes eran los amigos. Y una de las personas que siempre estuvo, siempre, fue el ingeniero Roberto de los Santos, que en ese entonces era alcalde de Acuña. Inclusive él venía a ver a mi marido y Lenin le dice, no vengas, ya murió. Todavía no moría mi marido. El alcalde se regresa. Cuando fallece Goyo, es donde empezamos a ver, bueno, cómo sacamos el cuerpo. Yo no puedo decir ahí nada porque yo ya entré en estado de shock y me trajeron ya a mi casa. Lo que sí es que para sacar el cuerpo te tenía que dar cierta cantidad. Y se desaparecieron todos los disque amigos. Entonces había que firmar un documento que avalara el que se iba a pagar la cantidad que se debía y para poder sacar el cuerpo en ese momento. Ellos pedían que mis hijos firmaran los pagarés, mis hijos y yo. Y su hermano dijo, no, los muchachos no se van a meter en eso, yo firmé yo, y nada más quedaba Edgar, firma Edgar como aval. Edgar González. Edgar González, nada más estamos los tres. Creo mi cuñado puso el dinero para que pudiera salir el cuerpo y lo llevamos a cremar. El ingeniero Roberto de los Santos me pide que por favor lleve a Gregorio en cenizas a Acuña porque le van a hacer un homenaje. Y yo acepto, lo llevo. Un homenaje que su líder moral pensó que era para alentar a las masas o era, no sé, otro tipo de evento. Como un acto proselitista. Exacto. Y de una forma muy, muy, muy fría, él dice en el homenaje, con voz fuerte, a los que crean que porque se murió Gregorio Facio
se termina el partido UDC, están muy equivocados. Y la gente empieza a aplaudir. Yo no sabía si llorar, reírme, Sí. levantarme, darle una cachetada o decirle, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué? Siguió hablando y hablando de que si el partido y que si esto y que si aquello. Pero nunca el amigo. Nunca el amigo que fue leal, que fue sincero, que fue derecho con ellos. Que dio todo el tiempo ahí con ellos. Me regreso un poquito. En ese momento en el que fallece Gregorio y viene todos estos trámites de carácter administrativo y demás, ¿hay algún momento en que usted le haya planteado directamente a Lenin la cuestión de, oye, apóyame? Nunca se la planteé yo. Ya falleciendo mi esposo, siempre fue nosotros la vamos a apoyar, estamos con usted, etc. Ya falleciendo mi esposo, nos sentamos en la sala de espera. Él se acerca conmigo, Lenin. se sienta, Lenin se acerca y me dice, todo va a estar bien, no te preocupes, no te vamos a dejar solo. No los vamos a dejar solos a ti, a los niños, a los muchachos. Nos vamos a hacer cargo de lo que resta del hospital. Yo te prometo que lo voy a hablar con Emilio entrando y vamos a saldar la deuda. Tú no te preocupes. Eso lo entendí como una promesa. Un compromiso. Un compromiso. Se ha manejado mucho de que hemos firmado documentos, convenios, etcétera, etcétera. Hay una persona, una mujer que siempre le echa porras a Lenin, con la que me enfrasqué una vez en un pleito por Facebook, que me dice, que les dice, que más bien dice, es que a ella le han dado cantidad de dinero y le quitaron el dinero porque se lo gastaba en otras cosas. Yo tengo las facturas del Muguerza, en donde yo soy la única que he pagado. Tengo los documentos del banco en donde dice a Gregorio Facio, el amigo fulano de tal, etcétera, etcétera. Yo tengo con qué comprobar. Yo tuve que pedir un préstamo al municipio de Acuña antes de que me dieran la pensión porque se alargó mucho y me lo han descontado. Todo me lo han descontado, inclusive los 50,000 pesos que entraron como depósito. Ellos hicieron una rifa a nombre y a beneficio de Gregorio Facio. La cobran y el dinero lo recibe Muruaga para Lenin. O sea que no me dio nada. El único que sí me ofreció desde moralmente hasta económicamente, le digo, es el ingeniero Roberto de los Santos. Vino hasta aquí, hasta Saltillo, a hablar conmigo. ¿Cuál es el estatus al día de hoy? ¿Existe esa deuda? ¿Se pagó? ¿Subió? ¿Está igual? ¿Cuál es el estatus de los gastos que generó todo esto, Brenda? El Hospital Muguerza ha sido muy cálido con nosotros y se lo agradezco muchísimo. Nos ha presentado varias opciones. Estamos 3 personas como AL. Yo ya firmé como responsable para pagar. No puedo dar un pago de esa naturaleza. ¿A cuánto asciende esta deuda? Quedó en 500,000 pesos. 500,000 pesos. Se pagó casi 1,5 millones con puros donativos, familiares, amigos, empleados, de todo, de todo. Esta cantidad yo ya no la puedo cubrir. Y yo confié en Lenin. Le hablé muchísimas veces. Emilio nunca me ha contestado, nunca me han dado una cita. Pedí una cita por Facebook al alcalde con Emilio. O sea, me está usted diciendo que la persona que le ayudó tanto, a la que su marido le ayudó tanto, a la que le ayudó a ganar una elección que parecía imposible de ganar, ¿no le ha tomado una llamada en un año? No, lo único que hace es, si yo le mando un mensaje y le he dicho varias veces que me ayude, a veces yo
ya la impotencia es exigirle, ya es pedirle por favor, o exigirle y decirle, te ayudó tanto, estás donde estás, por él, al menos paga esa deuda. He puesto mensajes en Facebook y lo que me manda a decir es que me calle, que ya no esté hablando, que soy una ingrata, que ellos me hacen un favor si me pagaran el hospital, que hicieron mucho más de lo que se merecía Gregorio. Incluso han dicho que soy una desequilibrada mental, que estoy enferma, que estoy loca. Esta casa es la misma que tengo desde que llegamos a Saltillo. El carro es el mismo carro que traía Gregorio, que todos han de conocer. No hicimos ni casa, ni dinero, ni fortuna, ni negocios, como otras personas hicieron en Acuña. Hicieron casa, negocio. Después de la muerte de Gregorio, pasando todo el tema del hospital, cuando van al homenaje, y después del homenaje, ¿habla usted con Lenin otra vez? Es decir, ¿no le ha recordado la promesa de que se iban a hacer cargo y de que pues ellos verían por usted y por sus hijos? Sí, inclusive en el homenaje me dice Emilio, nos vemos en Saltillo. Fue todo lo que me dijo. Yo me acerqué a él y le dije, yo, por favor, le encargo. No me dejó terminar. Me dice, nos vemos en Saltillo. Corta la comunicación y se retira. Lenin nunca se acercó conmigo. Nunca. Y siempre hemos hablado a través de mensajes. Y me mandó una persona para decirme, ya no te vamos a ayudar si sigues hablando, Acuña se va a ir en contra tuya, etcétera, etcétera. O sea, le mandó a amenazar. Eso es lo que yo entendí, que me callara. Nunca he dicho algo que sea falso. Jamás. Acuña lo puede decir, su gente lo puede decir. Gregorio trabajó hasta el último momento de su vida, porque esa última llamada fue la que detonó el infarto que él tuvo. El neurólogo estaba asombrado porque dice, es que es un infarto masivo. Abrimos y estaba todo necropsiado. Ahora era en el tallo cerebral. Él se le hizo una hidrocefalia porque no se tapó el conducto para que bajara el líquido. Él ya estaba sufriendo demasiado. Pero teníamos la esperanza. Claro, siempre. Y la fe de que él iba a salir adelante. Siempre, siempre. Yo le decía a un enfermero que si me escuchaba, y decía, usted háblele. Yo hablé con él. Porque todo el mundo te dice, entrégaselo a Dios, ya está sufriendo mucho. Yo le decía, ¿por qué se lo voy a entregar? Sí, hemos pasado muy poquito tiempo juntos. Él siempre estuvo en Acuña y nosotros, sus hijos y yo estuvimos aquí en Saltillo. Teníamos que ir a verlo. En 6 meses no lo habíamos visto. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver a tu papá. Porque no sé cómo está. A veces llegaba con mi mamá a Piedras y mi mamá lo cuidaba. Pero todos lo veían mal. Todos decían en el homenaje, es que él se ve mal. ¿Por qué no le acercaste a un doctor? Yo le decía. Y me dio muchísimo coraje y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si era tu amigo o si era tu trabajador. Nunca he hablado con Lenin en persona. Siempre ha sido a través de mensajes. Pero sí ha tratado de tener una entrevista con él y no se la ha dado. Nunca. Dígame una cosa, si usted tuviera a Lenin enfrente como me tiene a mí, ¿qué le diría? Yo le diría a Lenin que así como me dio su palabra en la sala de espera, así como le salieron las palabras en ese momento de corazón, como amigo, porque yo lo sentí como amigo de Gregorio. Y me sentí segura de que él me iba a apoyar en ese sentido, de que no me iba a abandonar, porque fuimos parte
de su proyecto, porque Gregorio fue parte de su proyecto. Yo le diría, por favor, cumple la promesa. No me la cumplas a mí, sino al amigo que se fue, al amigo que ya no está, al amigo que te fue fiel, que estuvo contigo, que te enseñó. Ese amigo que te apoyó en todos los sentidos, ya sea en el trabajo o familiarmente. Esto es lo que le he pedido. Nunca he pedido más de lo que lo justo. Que sea justo. Y que lo que ofrecieron. Sí. Con Emilio, me dice, ha tenido también poca comunicación. Y le hago la misma pregunta, si usted lo tuviera frente a frente, si él tuviera, si él se dignara a recibirla o atenderla, ¿qué le diría? Yo le diría lo mismo, que gracias al trabajo de Gregorio, él está donde está. Y me puede decir que no. Pero él muchas veces quiso dejar, quiso claudicar, porque él sabía que solo no iba a poder. Hubo mucho trabajo detrás para que él triunfara, para que él estuviera, para que él esté ahorita como alcalde de Acuña. Y que bueno, no le deseo ningún mal, ni al contrario, me puse a sus órdenes. Igual con Lenny me puse a sus órdenes y le dije, lo poco o mucho que he aprendido yo de Gregorio, tal vez les pueda servir. Y le vuelvo a comentar a Emilio, por favor, ¿por qué nunca fue... ¿cómo decirle? A Emilio siempre buscaba a mi marido cuando tenía problemas. Yo sí le pediría que cumplieran esa promesa. Y sí les digo, son personas en las que no puedes confiar. Son personas que se benefician ellos, nada más. No son amigos, son personas en las que no, yo que pasé lo que pasé, les digo, no se puede confiar en ellos. No, ni aún firmando convenios, ni aún dándote la palabra, no. Son personas en las que no se puede confiar. Son personas que traicionan, son personas desleales. Emilio, tengo cantidad de mensajes en donde le digo, por favor, contésteme. Hablo a través de su secretario particular, que mi marido, y que él se jacta, Cristian, de decir, es que a mí Facio me enseñó, es que a mí Facio me hizo. Entonces, la última vez yo le dije, entonces, ¿por qué? Si te enseñó, si te dio, no lo valoras y me ayudas a mí, yo soy parte de él, mis hijos son parte de él. Quiero una cita con el alcalde. Pero yo puedo asegurarle que ese infarto no debería de haber sido, pero fue por la llamada de Emilio de Hoyos, porque él ya no lo quería en su equipo. Y fue muy fuerte para Gregorio, porque teníamos esperanzas, teníamos ilusiones, teníamos planes, teníamos sueños, tenemos 2 hijos a los que queríamos sacar adelante. Él tenía todavía vida por delante. Ellos más bien dicen, es que se murió porque él no se cuidó. No, se murió por tanta presión. Y la última presión fue esa. Esa llamada de Emilio. Esa llamada. Él es el responsable de esto que desencadenó la muerte de Gregorio. Sí, esa fue la última llamada. Él, con la última persona con la que habló fue con Emilio. Y yo le colgué el teléfono, porque él ya estaba muy mal, ya estaba vomitando, ya estaba poniéndose rojo, ya no podía respirar. El amor de mi vida es él. Y hubiera dado mi vida para que él estuviera. Siempre hablábamos de eso y decía él, yo me quiero ir primero porque no voy a aguantar si tú te mueres. ¿Qué más le puedo decir? Que es una ingratitud tremenda. Me han llegado a decir que, por ejemplo, mi hijo está estudiando comunicación, que le van a cerrar todas las puertas.
me han llegado a decir que estoy loca, que yo tenía un amante, que engañaba a Gregorio, que él me engañaba a mí, que utilizaba drogas, todo, cantidad de cosas me han dicho. Pero la gente que lo conoce, la gente que nos conoce y conoce la historia de nuestro matrimonio sabe perfectamente quién era Gregorio Facio, quién soy yo. Y sí, no tengo miedo de decir claramente que esa gente es desleal, es traicionera. Esa gente te roba. A mí me robó la vida de mi marido. Y ni siquiera han estado Edgar González, por ejemplo. Yo en crisis le decía, si yo me muero, por favor, cuida a mis hijos. Porque no voy a soportar vivir sin Gregorio. Él me juró, me perjuró, voy a estar con ellos, siempre con ellos. Hasta ahorita no he recibido una llamada de él. Lo único que he recibido es el comentario de que soy una desequilibrada mental. Ha pasado un año y ese año ha sido tan complicado que ni siquiera me han dejado vivir mi duelo. ¿Por qué? Por los dimes y diretes, por estar pendiente de cuándo va a llegar la pensión, si me la van a dar, el Muguerza me está hablando, debo honorarios de médicos. No me han dejado ni siquiera vivir ese duelo, ni siquiera llorar a mi marido. En noviembre apenas voy a llevar las cenizas de mi esposo a enterrar a Piedras con sus abuelos maternos. No me han dejado estar en paz y siempre es la zozobra de decir ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esa cantidad de dinero? Él entró a ver a mi marido, le pedí que entrara conmigo cuando falleció, a ver el cuerpo, ya sin tubos, sin nada. Y sí fue muy impactante. Y quiero confesarlo, porque no. Yo quería que viera lo que había hecho. Yo quería que viera el cuerpo de mi marido sin vida. Lo que él había contribuido a hacer.